Muy buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermosa familia del Señor, que Dios añada bendiciones cada día a sus vidas. Es nuestro deseo que usted sea prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera su alma. En este hermoso día yo quiero reflexionar sobre un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Es un texto muy conocido por todos. Pero el Señor ha puesto en mi corazón en este día poder reflexionar un poquito con ustedes sobre este texto y espero que usted pues le saque provecho mientras usted lo lea y lo estudia y pueda aplicar a su vida. Si algo usted puede recibir en este día y ser ministrado por esta palabra, ese es el deseo de nuestro corazón, es un pequeño pensamiento. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos a dejarlo ahí, porque es lo que vamos a reflexionar sobre esas palabras tan importantes que el Señor le dijo a sus discípulos y cómo Marcos lo describe. Este evangelio, esta historia está en los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8 también, versículo 22 en adelante. Pero Marcos es el único que añade y dice: aquel día cuando llegó la noche. ¿Okay? Cuando llegó la noche, eso quiere decir, como vemos en la historia bíblica, que durante el día Jesús estuvo ministrando vidas, estuvo enseñando, estuvo haciendo milagros, etcétera, etcétera. Todo lo que solía hacer Jesús cuando estaba con la gente. Y aquel día, si usted lee el versículo 1, dice que era una gran multitud que estaba rodeando a Jesús, que de tal manera Jesús tuvo que subirse a la barca para de ahí enseñar. Habló de la semilla de mostaza, habló de todas las semillas que él usó como una parábola para referirse al reino de los cielos. Ministró mucha gente, hizo milagros, etcétera, etcétera. Y fue un día bastante difícil, fue un día bastante cansado. Y vemos que Marco dice que cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Primeramente quiero recalcar un poquito sobre lo que Marco dice: cuando llegó la noche. Quizás para muchos de los discípulos se sorprendieron cuando Jesús les dijo: pasemos al otro lado, porque ya era un día largo, ya había sido un día largo, donde estaban cansados, posiblemente ya tenían hambre. Y quizás lo que menos esperaban sus discípulos de Jesús era que le dijeran: vamos a cruzar al otro lado, vamos a continuar con el trabajo. Ellos esperaban posiblemente una respuesta que nosotros esperamos después de un largo día de trabajo: es irnos a la casa y descansar, tomar un receso, alimentarnos, etcétera, etcétera. Por eso es que yo digo que para ellos les sorprendió cuando Jesús les dijo: pasemos al otro lado, porque no esperaban quizás alguno de ellos esa respuesta de continuar la obra, tanto que el día ya había sido largo. Entonces aquí vemos a Jesús. Hermano, Jesús era una persona en los tiempos que estuvo en la tierra que él no perdía su tiempo en cosas que no valían la pena. Él usaba el máximo del tiempo en ministrar las vidas, porque a eso había venido. Su tiempo era corto en la tierra y predicaba el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Él vino a cumplir con el plan y el propósito de Dios y predicar la palabra. Entonces Jesús no perdía el tiempo en otras cosas, hermano. Así que aquí es importante que nosotros podamos sacar de Jesús y aplicar a nuestra vida esta enseñanza. Y esto me recuerda cuando el apóstol Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jesús aprovechaba el tiempo a lo máximo, y lo vemos en este pasaje, que cuando llegó la noche, Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y sacar el máximo provecho a nuestro tiempo que el Señor nos da? Porque es ahí donde está la victoria de cada persona, de cada creyente, hermano. Aprovechar el tiempo, no perder el tiempo en cosas
que no valen la pena. Tenemos que aprovechar el tiempo en las cosas que sean de bendición a nuestras vidas, de crecimiento y de otras cosas que pueden ayudarnos en nuestro diario vivir. Tenemos que aprovechar el tiempo a lo máximo, ya que los días son peligrosos en los tiempos que estamos viviendo. No podemos descuidar nuestra vida, hermano, en ninguna de las áreas. Así que esta palabra puede que nosotros le podamos sacar mucho más provecho si la meditamos, relacionamos, que Jesús, después que terminó el día, continuó con una labor, pero ahora era una labor diferente. Jesús ministró mucha gente, enseñó durante el día, hablando de este pasaje, ¿ok? Pero después Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Mientras nosotros hemos escuchado quizás muchos mensajes que hablan de pasar al otro lado, cruzar al otro lado, independientemente de lo que usted haya escuchado por ahí, yo quiero aplicar este pasaje de esa manera, pasar al otro lado. Después que Jesús terminó su labor, le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Okay? La labor continúa, la enseñanza de Jesús continúa, pero ahora Jesús iba a enseñarle personalmente a sus discípulos. Algo que no pudo enseñarle posiblemente a la multitud. Ahora Jesús toma el tiempo en medio de su cansancio, porque Jesús estaba cansado literalmente, físicamente, humanamente estaba cansado. Porque lo vemos que cuando se subió al barco, dice que se fue a la popa y estaba durmiendo. Quiere decir que Jesús estaba cansado, necesitaba descansar un poco, pero tenían que cruzar al otro lado del lago. Así que aquí vemos la enseñanza de Jesús ya no con la multitud, sino con sus discípulos. Jesús sabía exactamente, porque usted sabe la historia, dice que cuando ellos empezaron a bogar mar adentro, de repente se vino una tormenta. Jesús no ignoraba la tormenta. Jesús ya lo sabía, porque Jesús lo sabe todo de antes que nosotros. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero Él usó este propósito, hermano. Siempre Jesús hace las cosas con propósito en nuestras vidas. Jesús no hace nada al azar con nosotros. Él lo hace con propósito, con intención, para enseñarnos y para sacar de nosotros lo mejor y para formar nuestra vida y nuestro carácter. Jesús le dice, pasemos al otro lado, que él ya sabía lo que iba a pasar. Aquí había una enseñanza para su discípulo de formación en la fe, ¿ok? Pero antes de eso, yo quiero decirle que pasar al otro lado, hermano, significa muchas cosas, significa retos en nuestra vida. Posiblemente los discípulos, algunos de ellos pensaron que se podían quedar ahí con la multitud, ya que la multitud había respondido al llamado, ya que la multitud había respondido a la enseñanza de Jesús y había mucha gente ahí. Posiblemente podemos pensar, yo en lo humano pude haber dicho, bueno, no hay necesidad de cruzar al otro lado, aquí tenemos suficiente gente que nos está escuchando, aquí podemos hasta plantar una iglesia, aquí podemos hacer muchas cosas con una buena multitud. No hay necesidad de hacer cambios porque la gente nos está respondiendo. Es lo que yo en mi humanidad, lo primero que hubiese pensado era eso. ¿Para qué movernos? ¿Para qué hacer cambios si es suficiente? Tenemos suficiente gente, tenemos gente que necesita escuchar, necesita ser enseñado. Pero en el caso de Jesús no era así. Jesús tenía otros pensamientos, hermano. Jesús no era suficiente enseñar a un solo grupo. Él sabía las necesidades que habían en otros lugares. Así que cruzar al otro lado significa retos. Retos para nosotros que muchas veces no entendemos, hermano. Cuando Dios nos dice, muévete de un lugar a otro, haz esto, haz aquello, y decimos, ¿por qué tengo que hacer aquello si aquí estamos bien? Aquí la gente está respondiendo, ha funcionado lo que estamos haciendo, no hay necesidad de cambiarse, de hacer un cambio, etcétera, etcétera, en diferentes maneras, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro servicio, en nuestra iglesia, en el ministerio. ¿Para qué hacerlo si está funcionando? Y vemos que Jesús no es así. Jesús le dijo, esto está funcionando, esto está bueno aquí, pero tenemos que cruzar al otro lado, tenemos que experimentar algo diferente, tenemos que tener esa experiencia que nos va a transformar y nos va a marcar, porque eso es lo que significa cruzar al otro lado, es tener experiencias nuevas con el Señor. Y vemos que nosotros como humanos, cuánto nos cuesta, hermano, salir de ese círculo vicioso que tenemos, de esa vida rutinaria
donde estamos acostumbrados, donde ya no sabemos de memoria lo que tenemos que hacer. Salimos al trabajo, regresamos a la casa, hacemos esto, hacemos aquello, y estamos tan acostumbrados a esa vida rutinaria que se nos hace difícil salir de, yo le llamo, siempre he dicho, muchas veces estamos en una cajita metidos, que se nos hace difícil salir de nuestra cajita y experimentar cosas diferentes porque estamos tan acostumbrados, estamos contentos, estamos seguros de lo que estamos haciendo y no nos gusta experimentar cosas nuevas en nuestra vida. El problema que tenemos los seres humanos es que no nos gusta, nos cuesta tener experiencias nuevas cuando caemos en un estado de conformismo, de quietud, un estilo de vida donde ya sabemos de memoria lo que viene. Y cuando el Señor nos mete a cambios, ¿cómo batallamos con los cambios? Yo me imagino que a los discípulos les pasó eso en ese momento cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ellos han de haber dicho, espérate, pero ¿qué está pasando con el Señor? Que no se da cuenta que estamos cansados, que no se dan cuenta que fue un día largo, que no se da cuenta que no hemos comido, que no hemos descansado lo suficiente. ¿Qué le está pasando al Señor? Yo me imagino esas preguntas de los discípulos, hermano, porque como seres humanos, cuando Dios nos dice que hagamos algo después de una jornada de trabajo, lo primero que pensamos, no, pero es que yo necesito un tiempo, yo necesito descansar, yo necesito hacer aquello, yo no he hecho esto, etcétera, etcétera. Nos empezamos a preguntarnos o a cuestionar el porqué de la situación, porque no estamos acostumbrados a hacer algo diferente durante la vida, durante la semana, hermano. Es una vida rutinaria. Así que pasar al otro lado, hermano, es hacer cambios, es salir de ese entorno en cual nosotros nos encontramos, en ese conformismo, y experimentar algo diferente. Cuando el Señor nos dice que crucemos al otro lado, es que Él quiere que tengamos una experiencia diferente, que no nos acostumbremos a estar en el mismo lugar, con el mismo estilo de vida, sino que cada día tenemos que avanzar, hacer y experimentar cosas diferentes en el Señor. Así que para nosotros es un reto grande cruzar al otro lado, es dejar lo que estamos haciendo, es dejar lo que estamos acostumbrados a hacer y experimentar cosas nuevas, cielos nuevos, experiencias nuevas, remontar un vuelo nuevo hacia cosas diferentes. Cruzar al otro lado es experimentar, es un reto para nosotros como fue para los discípulos. Y basado en esto me acuerdo en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, cruza, sal del entorno en que te encuentras, de la rutina que te encuentras, a tierra que yo te voy a dar, tierra diferente, porque yo quiero una bendición para ti. Cuando el Señor nos llama a cruzar al otro lado, es porque tiene algo más para nosotros. El Señor ha preparado algo más especial para nosotros. Él quiere que tengamos experiencias especiales con Él, pero tenemos que obedecer, tenemos que salir, así como Abraham salió de aquella área donde estaba acostumbrada y lo llevó el Señor a experiencias nuevas, a conocer al Señor, y fue donde Abraham recibió la bendición, porque salió de su tierra, salió de su parentela, en otras palabras, salió de la cajita en donde estaba metido, y Dios le dio la promesa que le había prometido. Así que es un reto, hermano, cruzar al otro lado. Yo no sé cuál es el momento de tu vida en este momento que tú estás viviendo, pero posiblemente el Señor te ha dicho, crucemos al otro lado, experimentemos cosas diferentes. Quizás estamos acostumbrados a que la gente está respondiendo, a que la bendición está llegando donde hemos estado por años, pero Dios quiere algo mejor para nosotros y para eso tenemos que cruzar. Y cruzar significa retos. Cruzar significa que vamos a tener obstáculos, porque salir del diario vivir, salir de la rutina y experimentar cosas nuevas es reto para nosotros. Por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo ahora, en estos 2 meses que estamos viviendo, hermano, para mí en lo personal ha sido un reto bien grande, tener que
salir de esa vida rutinaria acostumbrada que estamos en nuestras iglesias y tener servicios en diferentes lugares, en el estacionamiento, predicar a través de una grabación no es nada fácil. A mí en lo personal, para serle honesto, no se me ha hecho fácil. No estoy acostumbrado a este estilo de predicación, de sentarme aquí en mi oficina y estar aquí frente a una cámara solito. A veces me siento ridículo, pero el Señor me ha dicho en lo personal, tenemos que cruzar al otro lado. Eso significa los retos que estamos viviendo, las experiencias que estamos teniendo con el Señor. Y déjeme decirle que yo le dije al Señor, está bien, vamos a cruzar al otro lado. Pero ¿sabe por qué? Porque entendí que el Señor me dijo, crucemos. El Señor no me dijo, cruza al otro lado. Él dijo, crucemos. Él se incluyó en esa jornada. Así como a los discípulos le dijo, pasemos o crucemos al otro lado. El Señor le estaba diciendo, yo voy con ustedes en esa nueva experiencia, en esos retos que tú vas a tener. Yo voy con ustedes, aleluya, yo voy a cruzar con ustedes. Eso es lo lindo, hermano, amigo mío que me estás escuchando. Quizás en tu vida el Señor te está llamando a cruzar al otro lado en tu vida, en experimentar cosas nuevas en tu vida. Pero déjame decirte que si tú has entendido el texto bíblico, el Señor se incluye en esa jornada. Él dice, crucemos. Él no nos está mandando solo. Él va con nosotros porque es la promesa que Él nos dejó en Mateo capítulo 28, versículo 20. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo lindo, hermano, amigo, persona que me estás mirando, aleluya, en este día que estás mirando este video, este mensaje, crucemos al otro lado. Y si tienes que hacer cambios en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar, en tu vida personal, déjame decirte que esos cambios te van a traer bendición, porque el Señor te está invitando a cruzar al otro lado, a dejarlo acostumbrado, a dejar la vida rutinaria y a comenzar una jornada. Pero esa jornada tiene retos, sí es verdad, pero también es ciertísimo que en ese caminar el Señor va contigo, porque Él dijo, crucemos al otro lado. Él va contigo como poderoso gigante. Así que hay que aprender a vencer nuestros temores, hay que aprender a vencer nuestros miedos, porque el Señor va con nosotros en esta jornada. Él nunca nos ha dejado solos y nunca nos va a dejar solo. Él le dijo, crucemos al otro lado. El Señor te dice a ti, tú que estás mirando en este momento, cruza al otro lado. Cruza, haz algo nuevo, experimenta algo nuevo. Vence tus miedos, vence tus temores, vence tus preocupaciones, vence tus dudas y camina, porque Él está contigo. Él dijo, crucemos. Y cuando Él dice crucemos, Dios es fiel. Aleluya, Dios es fiel porque Él va contigo a ese lugar que Él quiere que tú vayas. Así como estuvo con Abraham, nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Aunque Abraham tuvo que vencer sus miedos y sus temores, Dios estaba con él en todo tiempo, porque vemos en la historia que Dios se le aparecía a Abraham y hablaba con Abraham. Aleluya, así como el Señor iba con los discípulos en la barca, el Señor va contigo en la barca de tu vida, en la barca de tu matrimonio. Él está contigo, pero quizás el Señor te ha dicho que cruces al otro lado, que salgas de la rutina, que dejes lo acostumbrado, que dejes esa confort que tú tienes, esa conformidad, y experimentes cosas nuevas. Sé que son retos nuevos para nuestra vida, sé que nos van a entrar dudas y temores, pero lo importante es que tengamos que cruzar al otro lado y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, aleluya. Así como los discípulos los llevó a tener esa experiencia. ¿Y por qué dije que los llevó a tener esa experiencia? Porque ya había Jesús enseñado a la multitud, ya había hablado con una multitud, pero ahora tenía que tratar personalmente con sus discípulos. Y cruzar al otro lado significa que iba a haber retos, iba a haber obstáculos como tuvieron ellos, porque la Biblia dice que se levantó una tormenta de tal manera que los discípulos les entró temor, les entró miedo, les entró duda. Eso es humano, hermano, eso es de humanos. Los retos en la vida, las cosas nuevas,
nos preocupan, nos entran dudas, nos entran preguntas, surgen, hermano, cuestionamientos al Señor, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que los discípulos se preocuparon, hermano, tuvieron gran temor porque se levantó la tormenta. Y déjeme decirle que es de humanos preocuparse, es de humanos dudar muchas veces, es de humano entrar en pánico muchas veces, porque, y no significa cuánto sabemos o cuánto no sabemos, porque vemos aquí que los discípulos, hermanos, eran hombres experimentados en el mar, eran hombres pescadores que tenían toda la experiencia del mundo en cuanto a las aguas, a las tormentas. Pero eso no significa que no va a haber momentos de duda, de pánico en nuestras vidas. Vamos a llegar en esos momentos de esas circunstancias donde vamos a cuestionarnos y vamos a entrar en un estado de temor. Pero el Señor les quería enseñar algo a sus discípulos. Ahí es donde viene, hermano, que el Señor hace las cosas con propósitos, con intenciones. Y era que ellos tenían que aprender a confiar en el Señor. Aleluya, ellos tenían que aprender a confiar en el Señor, porque Él iba con ellos. Vemos la historia que el Señor los exhorta y le dice: hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? El Señor lo que estaba queriendo con sus discípulos es estimular aquella fe que el Señor había puesto en ellos, es que ellos ejercieran su fe en el medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Dios les estaba dando una enseñanza, porque si vemos el versículo 41, aunque ellos habían andado con el Señor ya mucho tiempo, aunque ellos habían escuchado su enseñanza, aunque ellos habían visto sus milagros, todavía hacía falta que conocieran al Señor un poco más, o mejor dicho, mucho más de lo acostumbrado. Porque en el último versículo de la Biblia, perdón, de ese texto, versículo 41, la última estrofa de abajo dice que ellos dijeron, después que Jesús calmó los vientos, calmó la tempestad, la última oración del versículo 41 dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta, ¿quién es este? Después de haber andado con ellos, después de haber escuchado su enseñanza, después de haber visto milagros, todavía no conocían suficiente al Maestro. Por eso es que el Señor les dijo: crucemos al otro lado. Es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, que crucemos al otro lado, porque el Señor quiere enseñarnos algo más. Porque déjeme decirle que todavía no conocemos al Señor lo suficiente. Todavía hace falta cruzar al otro lado para tener una experiencia con el Señor, y posiblemente mientras hayamos cruzado, cuando estemos del otro lado, vamos a preguntar lo mismo que preguntaron los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar una experiencia en su vida para que pudieran salir estas palabras. Lo había escuchado Job, había oído de él y tenía un concepto muy lindo de Dios quizás. Pero ahora él dice: ahora no nada más te conozco porque te he escuchado, sino porque te he mirado con mis propios ojos. Cruzar al otro lado significa retos. Cruzar al otro lado significa que van a haber obstáculos, significa que van a haber temor en tu vida, van a haber dudas. Pero ¿sabes qué? Vas a conocer al Señor más. Vas a tener experiencias lindas con Él. Aleluya. Así como lo tuvieron sus discípulos y se sorprendieron. Se sorprendieron cuando el Señor calmó la tormenta y dijeron: ¿quién es este? Hermano, tenemos que cruzar al otro lado, porque el Señor quiere que le conozcamos más. Yo no sé cuál sea el reto de tu vida en este día, pero el Señor te dice: crucemos al otro lado. Hay algo nuevo para ti. Hay experiencias nuevas que te quiero mostrar. Tu fe necesita ser estimulada. Tu fe necesita crecer. Necesitas confiar que quien va contigo en la barca es Jesús. Que no importa cuán grande sea la tormenta, Él está contigo. No importa cuál sea el reto que tengas que enfrentar en tu vida, Él va contigo y Él tiene el control. Solamente cruza al otro lado. Dile: Señor, yo quiero cruzar al otro lado.
Yo quiero cruzar al otro lado porque he entendido que tú vas contigo. Tú no me dices cruza al otro lado. Tú me dices crucemos. Te estás incluyendo tú, Señor, en mi vida. Te estás incluyendo tú en mi hogar. Te estás incluyendo tú, papá, en mi ministerio. Tú me dices crucemos porque tú vas conmigo, Señor. Yo creo esa palabra, yo lo aplico a mi vida. Yo quiero, hermano, que reflexionemos sobre este texto. Crucemos con el Señor va con nosotros, experimentemos cosas lindas, así como los discípulos se sorprendieron, aleluya, después de ver al Maestro calmar la tormenta. Dios quiere sorprenderte a ti, pero tienes que cruzar al otro lado con el Maestro. Tienes que decirle, sí, Señor, yo quiero cruzar al otro lado contigo. Aleluya. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a aquellas personas que escuchan esta reflexión, Padre, y que si en su vida, Señor, ellos tienen que tomar una decisión de cruzar, de experimentar algo especial en su vida, Señor, dale la fuerza, dale la capacidad, Padre eterno, que ellos puedan experimentar cosas lindas contigo. No importa cualquiera que sea, Señor, personal, en matrimonio, en la iglesia, como ministerio, Señor, que ellos puedan, aleluya, cruzar al otro lado contigo, Señor, y conocerte más, Señor. Quiero conocerte más, dile al Señor, Padre, quiero conocerte más. Recuerda que eso implica que tienes que experimentar cosas diferentes en tu vida. Dios te bendiga en este día. Dios añada bendición a su palabra y que esta palabra sea de ayuda en estos momentos, aleluya, que estás viviendo. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día, un excelente fin de semana, disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene para ti.